Bienvenidos a Sincronicidad y Conciencia Cuántica. En el viaje de hoy, exploraremos cómo las profundas enseñanzas sobre nuestra evolución espiritual pueden ser aplicadas de manera práctica en nuestra vida cotidiana. La experiencia humana. Guíanos, oh Señor. De las tinieblas a la luz. De lo irreal a lo real. De la muerte a la inmortalidad. Brihadaranyaka Upanishad. El juguete mágico. Érase una vez un niñito. Había aprendido a gatear y pasaba cada momento del día explorando e investigando su entorno, aprendiendo cosas nuevas cada día. A veces se reía de deleite al más mínimo descubrimiento nuevo que hacía. En otras ocasiones se encontraba de mal humor e inquieto, aburrido con lo que tenía y en espera de su próxima aventura. Un día, apareció ante él un dios que tenía colgado de un hilo un objeto brillante. Dicho objeto no era otra cosa que una pieza de madera tallada y cubierta con pequeños trozos de cristal de espejo, pero cuando el dios le dio vueltas bajo la luz del sol, al niñito le pareció que dicho objeto era lo más excitante que jamás hubiera visto. La luz reflejada por la numerosa cantidad de espejos en la superficie del objeto se proyectaba en las paredes y el techo en un despliegue de movimiento que resultaba deslumbrante y encantador. El niño quedó fascinado. Intrigado por este objeto mágico, entendió que no podría vivir sin él. Ciertamente este era el objeto más valioso que jamás hubiera existido y él debía obtenerlo a cualquier costo. ¿Cómo podría él obtener este objeto? Él mismo colgaba un poco más lejos de lo que sus manitas carnosas podían alcanzar. Una y otra vez trató de agarrarlo, pero el objeto ilusorio, fuente de sus deseos, se mantuvo fuera de alcance, convirtiéndose así en un deseo insatisfecho. Ya sé, pensó en su pequeña mente. Voy a llorar para demostrar así mi descontento. De seguro el dueño de este objeto preciado se apiadará de mí cuando vea lo mucho que lo quiero. El niño dejó escapar el llanto más triste que jamás hubiera efectuado en su vida, seguro de que esto ablandaría el corazón de este Dios y así conseguiría satisfacer su deseo. Pero no sucedió así, el Dios despiadado no se conmovió ante este lamento, y el niño mostró su descontento por haber fracasado en obtener lo que quería dando la espalda de forma malhumorada. Debe haber alguna forma, pensó y comenzó a tramar, intentando así descifrar una forma de conseguir su deseo. Sé que hay personas que pueden levantarse y caminar, pensó, y que esto siempre los hace más altos. El niño había intentado antes hacer esto por sí mismo, pero había resultado ser una tarea imposible, por lo que se había dado por vencido en sus intentos previos de aprender esta destreza. Ahora, incentivado por la necesidad de poseer este objeto mágico, él tenía la determinación de aprender a caminar o morir en el intento. Una y otra vez el niño levantaba su cuerpo, haciendo presión con sus brazos, e intentaba balancearse sobre sus piernas tambaleantes. Una y otra vez él se caía, a veces tan estrepitosamente que lloraba del dolor. Sin embargo, esto solamente fortalecía su determinación de aprender esta destreza nueva. Cada intento realizado le proporcionaba un poco más de confianza. Cada vez que intentaba levantarse y caminar, observaba cuidadosamente aquello que parecía funcionar y en qué punto durante el procedimiento estaba fallando. Cada vez que hacía el intento, se acercaba un poco más a dominar esta habilidad de levantarse y caminar. Un día al despertar, el niño supo de alguna manera que este sería el día en que podría caminar. A lo largo de todos los intentos fallidos, sus pequeñas piernas se habían fortalecido y su sentido de equilibrio había mejorado. Cada intento fallido había logrado añadir un poco a su abasto de conocimiento y experiencia.
El niño enfocó toda su fuerza de voluntad en sus piernas, se irguió utilizando sus pequeños brazos y, albricias, estaba de pie aunque tambaleando. Al principio el niño estaba sorprendido y se sonrió, complacido consigo mismo. Tomó entonces un pequeño paso. Su cuerpo comenzó a bambolear y, para poder recuperar el equilibrio, trajo a su mente la experiencia adquirida producto de sus otros intentos de levantarse y caminar. Una vez el temblequeo de su cuerpo se detuvo, tomó otro paso y luego otro. Se le escapó un grito de felicidad y orgullo, podía caminar. Los ojos del niño nunca se apartaron del objeto destellante durante todo este tiempo. Ahora nada podía detenerlo en obtener dicho objeto. Pronto tomaría posesión de él y sería el niño más feliz del mundo. Paso tras paso, el niño avanzó hacia su objetivo. Con gran confianza se alzó para agarrar su premio. Ahora era suyo y nadie podía arrebatárselo. Lo apretó firmemente entre sus manos con la intención de protegerlo aún a costa de su propia vida. Cada día al despertar, el primer pensamiento del niño era asegurarse de que su preciada posesión aún estaba ahí. Él se deleitaba por horas jugando con el objeto bajo la luz del sol, riéndose con alegría sabiendo que se había ganado con esfuerzo este premio increíble. A medida que iban pasando los días e iba aumentando su conocimiento acerca de las cosas mundanas, el niño un día quedó estupefacto al percatarse de que había sufrido un engaño. Él estaba conmocionado profundamente al ser consciente de que este objeto, motivo de sus mayores deseos, no era otra cosa que un pedazo de madera con pequeños pedazos de espejo pegados a la superficie. Este objeto mágico, el cual él había estado seguro que era el objeto más preciado en el mundo, no era más que una chuchería sin valor. En un arrebato de ira, lanzó el objeto contra el suelo y éste se desmenuzó en 1000 pedazos. Los juguetes mágicos en nuestras vidas. ¿Tenemos algunos juguetes mágicos en nuestras vidas? Sí, los tenemos. Se llaman dinero, poder, cónyuges que nos place exhibir, relaciones afectivas, automóviles, embarcaciones, negocios, casas, títulos y muchos otros nombres. Cualquier cosa que comprenda un sentimiento de deseo si no la poseemos, se convierte en un juguete mágico para nosotros. Cada vez que haya un sentido de orgullo en poseer algo o a alguien, esto se convierte en una forma de desear engrandecer nuestro ego. Cada vez que el deseo es parte de un anhelo personal hacia algo, existe involucrado un elemento de emoción. La emoción es el elemento controlador en las vidas de la mayor parte de las personas, y esto lo examinaremos en mayor detalle más adelante. En muchas ocasiones, nuestro deseo hacia algo está fundamentado en un anhelo de hacer ostentación de ello ante los demás y jactarnos acerca de lo que hemos obtenido. Estos juguetes mágicos son los engrandecedores de nuestro ego. El universo es muy inteligente. No existía, en nuestro estado espiritual original, mucho de interés en el plano físico que nos pudiera cautivar para abandonar nuestro entorno agradable y lanzarnos voluntariamente hacia algo que al menos sospechábamos que sería mucho más difícil que nuestra situación actual. Así las cosas, el universo balancea objetos destellantes ante nosotros a manera de tentarnos a experimentar el inframundo. En la mitología griega, a veces los dioses son tentados a abandonar su aposento celestial y descender al inframundo del campo o esfera de lo físico como consecuencia de haberse enamorado de algún humano. Este humano es el juguete mágico que los cautivó para abandonar su mundo y entrar al nuestro. Los juguetes mágicos del mundo físico nos parecen ser lo único que tenemos. Esto ha ocurrido a lo largo de extensos periodos de tiempo. Cada vez que logramos obtener uno de nuestros deseos, sobreviene un lapso de satisfacción que nos brinda felicidad y estamos ansiosos de mostrar a los demás cuán felices somos.
Sin embargo, luego de un periodo de tiempo, la felicidad se aplaca y nos quedamos en un estado de aburrimiento o infelicidad, de modo que ahora buscamos un objeto nuevo. De seguro, este ahora será uno que nos traerá felicidad eterna. No existe tal cosa como felicidad eterna en tanto esa felicidad involucre a las emociones. En todo este proceso, la fascinación estriba en el drama que presupone el establecimiento de una meta, la planificación y esquematización para lograrla y entonces anunciarle al mundo lo que hemos obtenido. Nos complacemos por la atención que obtenemos y de la envidia que incitamos en otros. Cuando esa atención comienza a disminuir, entonces nos consternamos y emprendemos la búsqueda de otro objeto que satisfaga nuestros deseos emocionales. La naturaleza del alma. La mayoría de las personas creen que poseen un alma. Las enseñanzas antiguas se referían con frecuencia al ser humano como uno compuesto de espíritu y cuerpo. El apóstol Pablo decía que nosotros, los humanos, nos constituimos de espíritu, alma y cuerpo. Esta aseveración es certera y puede dividirse subsiguientemente en otras categorías, las cuales nos ayudan a analizar mejor de qué estamos hechos. Un entendimiento claro de la constitución humana resulta vital para aprender cuál es la mejor forma de trabajar hacia la meta de regresar a la fuente. Nócete ipsum o conócete a ti mismo es una frase que pocas personas entienden a cabalidad. No podemos esperar llegar muy lejos en nuestro trabajo espiritual sin un conocimiento de psicología humana, y no nos referimos a la psicología moderna, la cual dista mucho de entender a los seres humanos. Hay mucha más información disponible acerca de la naturaleza humana, pero la misma no es algo que pueda necesariamente ser probada a la comunidad académica actual. Algunos miembros de dicha comunidad reconocen el valor de estas enseñanzas, pero la academia tiene sus normas y criterios y no puede admitir algo que no sea aceptado ampliamente por sus miembros más prestigiosos. No podemos esperar conocernos a nosotros mismos hasta que no hayamos aprendido a ser honestos de forma escrupulosa. Pocas personas son honestas, aun con ellas mismas. Nos podríamos sorprender si nos percatamos de que podemos ser deshonestos, no solamente con otros, sino con nosotros mismos también. Esto no quiere decir que no haya personas honestas en el mundo, pero el adagio "una persona honesta es difícil de encontrar" no resulta ser una frase hueca. ¿Qué significa ser honestos con nosotros mismos? Muchas veces nos sentimos tentados a darle un giro a las cosas, a torcer la verdad de forma tal que la acomodemos a las necesidades de nuestro ego para así lucir bien ante los demás. Esto resulta ser deshonesto. Aprendemos a hacer esto desde pequeños y les mentimos a nuestros padres para salvar la cara: ¿rompiste tú el jarrón? No, mamá, se cayó de la mesa y se rompió. Como niños, estamos convencidos de que nuestros padres no se percatarán de nuestras mentiras. Aunque esto es un comportamiento pueril, la mayoría de las personas continúan arrastrando hacia sus vidas adultas este patrón de mentir. ¿Has tenido una relación amorosa con esa persona? No, no la he tenido. El ego insiste en lucir bien y se avergüenza mucho si no lo logra o si es sorprendido en una mentira. Aun cuando resulte evidente que estamos mintiendo, nos enfurecemos e insistimos en nuestra inocencia de forma inexorable. ¿Cómo te atreves a acusarme de eso? No puedo creer que hayas podido caer tan bajo como para creer que yo soy capaz de hacer eso. La ira es una forma común de hacer que las personas retrocedan cuando queremos proteger a nuestro ego. Es como si esgrimiésemos un lanzallamas diciendo: mejor que retrocedas si no quieres salir lastimado. Resulta muy difícil trabajar de forma efectiva con personas que mienten y que utilizan la ira intensificada hacia los demás como un mecanismo para manejar a las personas a su antojo. La persona que miente, aun en las cosas pequeñas, no puede alcanzar mucho progreso espiritual.
¿Cómo se puede ver con claridad cuando se intenta, con premeditación, mantener las cosas enturbiadas y confusas a manera de camuflar la mentira? En sentido figurado, tomemos la linterna más brillante que podamos encontrar y dirijámosla hacia todos los rincones oscuros de nuestro ser. No temamos lo que pueda salir a la luz. Sin consideración a cuán malo o embarazoso sea lo que salga hacia afuera, aceptémoslo tal como es, sin reaccionar a ello, sin tratar de hacerlo lucir diferente. Es mucho mejor decir, caramba, nunca me percaté de cuánta ira y resentimiento he estado albergando dentro de mí, que continuar ignorando la realidad y pretender que no existe. Solamente entonces podremos, en realidad, comenzar a trabajar para mejorar nuestro carácter. Hablamos con frecuencia del espíritu y la materia como si fuesen dos cosas diferentes. No lo son. Toda materia es parte del espíritu. No existe un solo átomo en nuestro mundo, sea físico o en algún otro campo o esfera, que pueda decirse que está separado del espíritu. El concepto de materia se origina cuando el espíritu comienza a manifestarse creando niveles nuevos, cada uno con una frecuencia vibratoria diferente, a través de los cuales la conciencia puede ganar experiencia. Este concepto de varios niveles de frecuencia vibratoria es clave para entender los principios que se presentan en este libro. No existe ningún punto a lo largo de este continuo en donde podamos decir, en este punto la materia cesa de existir y el espíritu comienza. Es solamente eso, un continuo ininterrumpido. Nosotros denominamos materia a cualquier cosa que sea una manifestación del espíritu, pero la materia sigue siendo una forma del espíritu. Resulta completamente cierto que somos seres divinos, no porque tengamos la divinidad dentro de nosotros, sino porque somos una parte integral del Espíritu Divino. Nosotros somos la divinidad misma. La ciencia está en lo correcto cuando estipula que todo es energía o una representación física de ondas energéticas determinadas. El libro que tenemos ante nosotros, el cual aparenta ser completamente sólido, de hecho no es más que una ilusión. El mismo es energía de una frecuencia específica y es percibido como sólido por otras formas que manifiestan esa misma frecuencia. Nuestro cuerpo físico es una ilusión actuando recíprocamente con otra ilusión, en este caso el libro que tenemos delante. Si a usted le resulta difícil creer esto, piense sobre sus sueños. ¿Ha soñado usted alguna vez sobre el estar manejando un automóvil o el estar caminando? En nuestros sueños, estamos completamente convencidos de que estamos experimentando un mundo sólido, sin embargo no hay nada sólido en él. Esto nos da un indicio acerca de la naturaleza real de nuestra existencia física. Los niveles de conciencia. La parte más espiritual del ser humano se puede dividir en Tma y Buddhi. Estos dos términos en sánscrito describen las frecuencias vibratorias más elevadas dentro de nosotros. Tma es el espíritu como tal en manifestación. Según nuestro punto de vista, que es desde donde estamos obrando en la actualidad, Tma nos parece ser nuestro yo espiritual. En su propio nivel, Tma no percibe la individualidad sino el ser uno con todas las cosas en manifestación. Bude significa despierto o iluminado. Gautama Bude fue el primero en nuestra propia evolución humana en alcanzar la budeidad, el cual es un nivel de conciencia avanzado. La meta espiritual de todos los seres humanos es convertirse en iluminado, despertar espiritualmente a niveles de conciencia nuevos. Cuando reconozcamos esto, el sendero ante nosotros se aclara. Una vez estemos claros acerca de nuestra meta, nuestro progreso futuro es seguro ya que no hay nada que pueda nublar nuestra visión. Resulta mucho mejor detenerse y tomarse el tiempo necesario para ordenar todo lo que ya sabemos y aprender cualquier información adicional necesaria antes de intentar proseguir.
Pensamos que todo lo que necesitamos hacer es leer el libro correcto, asistir a la clase o taller correcto y obtendremos todo lo que necesitamos saber. Sin embargo, entender la vida no funciona de esta forma. El conocimiento es solamente una pequeña parte de lo que se requiere. La otra parte la compone la sabiduría, ese entendimiento intuitivo que nos viene a través de la contemplación y de separar y descifrar las cosas. Parece ser un concepto sencillo y de hecho lo es, pero estamos inclinados a seguir patrones viejos, aun cuando estos no produzcan resultados. La definición de demencia que dio Einstein fue hacer lo mismo una y otra vez y esperar que ocurran resultados diferentes. Más abajo en la escala de frecuencia vibratoria se encuentra el campo o esfera de la actividad mental. En sánscrito, el vocablo para denominar mente es manas y es de ahí que se obtiene la palabra en inglés man para referirse al ser que posee una mente. Es la mente la que nos separa de los animales, esto y el hecho de que poseemos un alma humana. El alma humana como tal, en la realidad existe en los niveles más elevados del campo o esfera mental. Hablamos comúnmente de los planos de existencia y esto a menudo trae confusión. Tenemos la tendencia a visualizar dichos planos como si fuesen anaqueles en un estante para libros, o sea, uno debajo del otro. Este concepto funciona hasta cierto punto, pero debemos tener siempre presente que los planos no son lugares o sitios sino estados de conciencia. Por tal razón, utilizaremos preferentemente campo o esfera cuando nos refiramos a estos estados de conciencia diferentes y así evitar el uso del vocablo plano. Estos campos o esferas de conciencia se interpenetran los unos con los otros hasta cierto punto. Cada campo o esfera de conciencia tiene una zona diferente de tasa vibratoria. Podemos utilizar toda la información disponible académicamente acerca de la psicología humana, pero también podemos aprender de aquellos que poseen sabiduría y también nosotros mismos podemos aprender a observar y llegar a saber a partir de nuestras propias observaciones. La clave para este tipo de conocimiento estriba en ver con claridad, en no permitir las distracciones que traen constantemente ante nosotros nuestra mente unida a nuestros deseos. Podemos aprender cómo hacer esto y este libro contiene muchos de los conceptos y prácticas necesarios. La Constitución humana. Los gráficos en las 2 páginas que siguen nos proveen una ayuda visual para entender los niveles de conciencia que hemos discutido. El primer gráfico indica el hecho de que el espíritu y la materia son un continuo y que no existe un punto a lo largo de este gradiente en donde podamos decir que termina el espíritu y comienza la materia. La materia es espíritu. En el segundo gráfico vemos que podemos indicar la existencia de pasos intermedios en este continuo tan vasto. Basado en esto, San Pablo nos habla de cuerpo, alma y espíritu como 3 aspectos de la naturaleza humana. El tercer gráfico muestra la constitución humana en sus diversos niveles de conciencia, con el físico como el aspecto más denso y Tma como el más espiritual. Este diagrama es solamente una variante de varios posibles y no todos los autores utilizan las mismas descripciones gráficas, aunque existe coherencia entre todos en cuanto a los conceptos generales presentados. El último gráfico muestra los distintos planos, campos o esferas de conciencia que existen en nuestro sistema solar. Todos estos campos o esferas tomados juntos como grupo representan únicamente una pequeña porción de los niveles de conciencia existentes en el cosmos. Los campos o esferas superiores existentes en nuestro sistema solar son inconcebibles para nosotros los humanos en la actualidad y resulta inútil especular sobre ellos. El alma humana. Creer sin conocer es debilidad. Creer porque uno conoce es poder. Eliphas Levi. ¿Puede alguien en la clase decirnos qué es fe?, preguntó el maestro de la escuela dominical. Yo puedo, gritó Tomasito. Es la habilidad de creer en algo que sabemos que no es cierto.
Esta definición, desafortunadamente, es acertada en muchas ocasiones. Creemos en algo porque alguien nos ha dicho que es cierto o porque seremos castigados si no lo creemos. Dicho asunto es repetido miles de veces hasta que se convierte en una tradición. Al no tener razones para dudar, resulta más fácil seguir la corriente y creer en algo que sabemos que no es cierto. ¿Existe en nuestras vidas un espacio para la fe o debemos depender solamente de aquellas cosas que puedan probarse científicamente? Existe un espacio para la fe, siempre y cuando tengamos un conocimiento mejor de lo que es la fe. Cada palabra tiene un significado diferente para cada persona que la emplea. Lo bonito de esto es que podemos definir el significado que le queremos adscribir a una palabra. A veces tenemos que explicarle a otros lo que queremos decir y este es el caso de la palabra fe. La fe, a nuestra manera de pensar, es la creencia en los conceptos o enseñanzas de alguien en quien tenemos una gran confianza o en algo que nos parece verdad, que nos resulta plausible. Podemos escoger el adaptar esta enseñanza sobre una base de fe temporalmente y aplicarla en nuestras vidas hasta que tengamos experiencia suficiente para que dicha enseñanza quede probada ante nosotros mismos. Cuando llegamos a este punto, la enseñanza deja de convertirse en creencia para convertirse en conocimiento, ya que tenemos experiencia personal y prueba de que el concepto o principio funciona. Puede llegar un momento cuando nos percatemos de que lo que habíamos aceptado previamente a base de fe resulta que no es cierto, o quizás que es cierto solo parcialmente. En ese momento, debemos estar dispuestos a descartar el concepto en cuestión o a revisar nuestro entendimiento para atemperarlo a nuestra experiencia. Si continuamos creyendo en algo sin haber probado su valía, esto es entonces superstición. Para demasiadas personas, sus creencias están arraigadas con mucha firmeza, son una parte integral de su identidad, de su ego. Los egos son sumamente frágiles y necesitan ser reforzados constantemente. Una manera de hacer esto es por asociación con otras personas que profesen las mismas creencias que nosotros. Seguramente que si 10 millones de personas tienen la misma creencia, entonces debe ser verdad. Para algunos de nosotros, nuestras creencias están moldeadas en hormigón para no ser modificadas nunca. Esta actitud es necesaria y sirve una función útil en las etapas tempranas de la transformación espiritual, pero llega un momento cuando el modo antiguo de proceder deja de ser efectivo y somos forzados a adoptar, muchas veces en contra de nuestra voluntad, un sistema nuevo de creencias, uno que sea más útil a nuestro nivel actual de entendimiento espiritual. ¿No debemos ser capaces de probarles las cosas a los demás antes de poder nosotros cambiar de creer a saber? Esto es lo que requiere el método científico. No hace ninguna diferencia si uno puede probarle las cosas a los demás o no. Existen principios o leyes de la naturaleza que solo relativamente pocas personas comprenden y uno puede estar entre ellos. ¿Por qué debe uno probarles las cosas a todos los demás? Si resulta ser un principio que funciona, uno lo adopta en la acción recíproca diaria con otras personas. Cuando dichas personas vean que en uno hay algo diferente, algo que quisieran tener en sus propias vidas, ellas indagarán sobre esto. En ese momento uno puede explicar el principio, cómo fue que uno se lo probó a uno mismo, y permitirles a las otras personas la oportunidad de adoptar una creencia nueva por el potencial de cambio que produce en ellos el respeto hacia uno y hacia la manera en que uno interactúa con los demás. El resultado de esto dependerá de si la otra persona se toma o no la molestia de probarse a sí misma el principio en cuestión. Estaremos practicando el no pasar juicio cuando le permitamos a cada persona progresar a su propio ritmo y cuando no nos irritemos si dicha persona no cumple con nuestras expectativas. Una vez la persona haya utilizado el principio en cuestión lo suficiente como para probárselo a sí misma, dicho principio deja de ser una creencia para convertirse en una verdad.
Es así como un entendimiento nuevo acerca de la ley natural se transmite de una persona a otra hasta que el mismo se convierte en parte integral del entendimiento humano. Resulta de suma importancia mantener una mente abierta. Debemos refinar constantemente nuestros conceptos de lo que es verdad. Si en algún momento estamos convencidos de que conocemos todo lo que es verdad y no estamos dispuestos a expandir o revisar nuestro concepto de verdad, nos habremos cerrado las puertas a un progreso espiritual subsiguiente y a alcanzar niveles de conciencia nuevos. ¿Existe tal cosa como verdad absoluta? Si existe y es en el nivel del absoluto, Sat en sánscrito. Sat significa simplemente eso, debido a que el absoluto no posee cualidades. ¿Qué es Sat o el absoluto? El término no puede definirse, solamente podemos indicar lo que Sat no es. Sat es incomprensible, indefinible, inconmensurable, inconcebible e indivisible, ni tan siquiera podemos decir que existe. Podemos decir que es el potencial para la existencia, pero aún esto no sería acertado por completo. Sat es lo que era antes de que cualquier cosa existiera. Uno puede concebir solamente lo que uno puede observar. ¿Cómo puede uno observar algo cuando no existe dualidad, cuando no existe polaridad? Debemos recordar que el absoluto no puede ser comprendido. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que tal cosa existe y que la verdad absoluta se encuentra en ese nivel. En nuestro nivel de conciencia actual y por mucho en el porvenir, podemos comprender solamente las verdades relativas. Nos encontramos ascendiendo hacia la verdad absoluta por medio de una serie larga y continua de despertares, de expansiones de conciencia. Una vez nos fusionemos con el absoluto nuevamente, dejaremos de existir como algo separado de ello hasta que ocurra otro periodo de manifestación. Este acto de fundirse nuevamente con el absoluto es descrito de forma poética por Sir Edwin Arnold como la gota de rocío que se desliza hacia el mar resplandeciente. La gota de rocío no pierde su identidad sino que ahora es una con el absoluto, ella es el absoluto. Es importante percatarnos de que no poseemos un entendimiento pleno. Con cada despertar vemos las cosas de una forma diferente y tiene que haber un periodo de asimilación. La manera en que ponemos en práctica el entendimiento que acompaña ese despertar es observando las cosas con otros ojos y actuando en nuestra vida diaria de forma diferente. Usted habla de iluminación y de despertares. ¿Puede expandir acerca de esto un poco? Nuestro progreso espiritual consiste en una serie de expansiones hacia campos o esferas de conciencia nuevos. Este proceso es uno muy lento y gradual. Para alcanzar nuestro estado actual de conciencia se requirieron miles de millones de años. En su mayoría, este proceso ocurrió sin percatarnos de él. La naturaleza, en cierto sentido, nos trae por los pelos a lo largo del camino de las experiencias que necesitamos vivir y aprendemos nuestras lecciones de vida una a una, querámoslo o no. Sin embargo, llega un punto en el desarrollo espiritual en donde comprendemos lo que está aconteciendo y hacemos un esfuerzo consciente para acelerar este proceso. En este momento nos convertimos en co-creadores con lo divino. Ahora bien, algunas personas retrasan deliberadamente su progreso espiritual al persistir en enfocarse en el ego personal. Escojamos nosotros a favor del flujo de la evolución espiritual o escojamos nadar contra la corriente, el resultado final será el mismo, al final la naturaleza prevalecerá. Conforme vayamos adquiriendo claridad de visión, todas las excusas para ir en contra de la corriente irán desapareciendo una a una. Uno puede hacerse la vida más fácil o más difícil dependiendo de las decisiones tomadas. Si uno quiere una vida más fácil, debe escoger trabajar a favor de las fuerzas de la naturaleza y no en su contra. Algunas personas han experimentado lo que se denomina iluminación instantánea. Esto, aunque raro, sí ocurre y sucede porque esa persona ha llegado a un punto en donde puede progresar rápidamente si así se lo propone.
El universo toca a esta persona y le permite temporalmente ver cosas que antes no podía. Esta conciencia exaltada por lo general dura meses, pero va languideciendo gradualmente. No obstante, la persona nunca retornará completamente al nivel de conciencia que tenía antes, y si hace un esfuerzo con todas las energías y recursos disponibles, puede retomar ese nivel de conciencia más elevado y retenerlo de forma permanente. No existe garantía alguna de que una persona en específico podrá experimentar esto en un lapso de vida dado. Uno puede trabajar para desarrollar sus propios rasgos distintivos de carácter como el altruismo, la compasión, el amor incondicional y el deseo de servir a los demás. Uno debe esforzarse en transferir el enfoque mental de los niveles más bajos de frecuencia vibratoria a los niveles más elevados, que es donde mora el alma humana. Es aprendiendo a controlar nuestra naturaleza inferior y aprendiendo a cómo trabajar en el nivel de nuestro yo superior, que podemos ser utilizados como un instrumento de ayuda a la humanidad. La edad biológica del cuerpo físico no es un indicador de nuestra edad espiritual cuando hablamos de la evolución humana. Un niño pequeño pudiera ser mucho más adelantado espiritualmente que un adulto de 80 o 90 años. No todos comenzamos nuestra jornada a la misma vez, por lo que resulta justo y razonable que le permitamos a cada quien funcionar y obrar conforme a su propio nivel de desarrollo espiritual. No debe existir sentido alguno de superioridad por sobre nadie, aun si nosotros hemos progresado más a lo largo del sendero espiritual. Un estudiante universitario no es mejor que un estudiante de escuela primaria. Cada uno está en su nivel adecuado de aprendizaje basado en su experiencia. Aquellos que están más adelantados tienen la responsabilidad añadida de utilizar su experiencia mayor para ayudar a otros, de aquellos a quienes mucho se les ha dado, mucho les es requerido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Este pasaje de Corintios y describe el crecimiento espiritual. Muy pocas personas están prestas a abandonar las cosas de niño. ¿Qué son estas cosas de niño? Los juguetes mágicos, todo aquello que sirve para dar realce al ego. Crecer espiritualmente significa comenzar a desarrollar fuerza de voluntad y cesar de dejarse guiar por deseos emocionales. La voluntad existe en el nivel de Tma y Buddhi y trabaja por medio de la mente superior. La parte más espiritual de nuestra naturaleza que se expresa a través del aspecto más elevado de nuestra mente la constituye Buddhi Manas. Por otro lado, Mamanas es nuestras emociones y deseos, es nuestro ego trabajando por medio de la parte inferior de nuestra mente. Cuando crecemos espiritualmente, comenzamos a funcionar y obrar por medio de Mamanas en menor cuantía y aumentamos nuestro desempeño a través de Buddhi Manas. El crecimiento espiritual presupone que logremos esto hasta que ello se convierta en nuestro patrón ordinario de vida. Esto suena como algo imposible de lograr. No sé de nadie que lo haya conseguido aún. En la actualidad, esto resulta en una imposibilidad para la mayoría de los seres humanos porque todavía no se encuentran en esa etapa de desarrollo. Existen, sin embargo, personas que han alcanzado ese nivel necesario, así como también otras que están trabajando arduamente hacia ello. Todas las personas, independientemente de la etapa de desarrollo espiritual en que se encuentren, pueden trabajar hacia la consecución de esta meta. La meta no debe ser lograr esto para el futuro inmediato, ni siquiera para esta vida. El objetivo se debe alargar hacia el futuro distante, inclusive hacia vidas o encarnaciones futuras, de lo contrario, limitaremos nuestras posibilidades. Usted nos ha hablado acerca de Tma, Buddhi y Manas, y nos ha dicho que Manas significa mente. ¿Puede usted explicar un poco acerca de la mente humana? Para comenzar, no confundamos la mente con el cerebro. El cerebro es simplemente el instrumento por medio del cual obra la mente en el mundo físico.
Él puede transmitir solamente de forma parcial lo que la mente percibe. La mente existe separada del cerebro y, sin ella, el cerebro puede funcionar únicamente a un nivel primitivo. El cerebro existe en el campo o esfera físico, en donde la tasa vibracional es bastante baja. La mente, por el contrario, posee una gama de vibraciones, todas las cuales son más elevadas y refinadas que las del cerebro. Manas posee dos partes, la más elevada y la más baja. Estamos más familiarizados con la parte más baja o inferior de la mente, la cual también se conoce como la mente concreta. El término en sánscrito rupa mana significa la mente de la forma. Es aquí donde reside la mayor parte de nuestra actividad mental. Los pensamientos en este nivel se pueden expresar en formas, como palabras, imágenes u otras representaciones gráficas. Cuando nuestra conciencia funciona en este nivel, debe utilizar algún tipo de lenguaje para poder comunicarse con otras personas. Por lenguaje, queremos decir cualquier medio mediante el cual podamos transmitir conceptos, ideas y emociones a otras personas, tal como el lenguaje oral o escrito, la música, el arte o cualquier otro. La parte más elevada de la mente no posee formas y se denomina en sánscrito arupa manas. En este nivel de conciencia, las ideas son tan elevadas en su frecuencia vibratoria que no se pueden expresar en ningún lenguaje. Cuando intentamos llevar una idea que existe en el nivel de la mente superior al nivel de la mente inferior, lo más que podemos hacer es sugerirla o insinuarla. Los símbolos, ya sean abstractos, concretos o incluso palabras utilizadas como símbolos, resultan ser una representación deficiente de lo que estamos tratando de comunicar, pero es lo único que tenemos a nuestra disposición. No olvidemos que el campo o esfera de la mente superior es donde reside el alma. Cuando obramos en el campo o esfera de la mente inferior, no podemos apreciar la conciencia existente en el nivel superior, y cuando obramos en el nivel emocional, estamos aún más alejados de cualquier nivel de comprensión. Solamente si ascendemos nuestra conciencia al nivel superior, por medio de la meditación y la contemplación, podremos lograr adquirir algún nivel de conciencia acerca de lo que está ocurriendo en esos niveles elevados. Para comprender cualquier cosa en un campo o esfera más allá del de la mente inferior, debemos elevar nuestro nivel de conciencia a ese nivel más elevado. La única manera en que dos personas pueden comunicarse al nivel de la mente superior es si ambas han desarrollado sus respectivas conciencias en ese nivel. Si una de las personas ha desarrollado su nivel de conciencia en el campo o esfera más elevado y la otra no, el que posee el mayor grado de conciencia puede tratar de inspirar a la otra persona para que se esfuerce en elevar su propia conciencia, o de lo contrario, tendría que comunicarse en el nivel más bajo, el cual resulta ser inferior marcadamente. Krishnamurti dedicó la mayor parte de su vida a enseñarles a las personas cómo elevar sus conciencias. Muchos de sus seguidores, durante años, lo escucharon y leyeron sus enseñanzas. Sin embargo, pocos de ellos podían explicar de forma adecuada lo que él estaba tratando de enseñar. La mayoría de dichos seguidores coincidían en que, cuando se encontraban en presencia de Krishnamurti, sentían algo muy especial que describían como una vibración espiritual, la cual no experimentaban en sus vidas diarias. Mientras escuchaban a su maestro en persona, era como si entendieran todo lo que él enseñaba y todo cobrara sentido. Por el contrario, cuando los seguidores de Krishnamurti se reunían solos y comparaban los apuntes tomados durante las charlas de su maestro, se percataban de que el nivel de comprensión acerca de las mismas no era igual al de cuando estaban en presencia de su maestro, y raras veces podían estar de acuerdo en cuanto a lo que Krishnamurti había dicho. La conciencia de los seguidores de Krishnamurti estaba siendo elevada temporalmente por medio del poder de la frecuencia vibratoria del maestro. Todos tenemos un campo energético de vibraciones, el cual nos acompaña donde quiera que vayamos.
Esto constituye nuestra aura y contiene vibraciones de todos los distintos niveles de conciencia. Cuando estamos próximos a una persona que posee un campo energético puro y altamente desarrollado, nos vemos influenciados por este. En el momento en que nos alejamos de este campo energético, regresamos a nuestro estado natural de ser, pero nuestro propio campo energético ha sufrido cierto grado de cambio por haber interactuado con esa persona que poseía un campo energético más desarrollado. Por otro lado, cuando estamos en presencia de una persona con un nivel bajo de vibración, sentimos una pesadez o negatividad y nuestro primer impulso es alejarnos de esta influencia. Una persona con un alto nivel de evolución tiene un aura compuesta solamente por las vibraciones más elevadas en cada nivel de conciencia. Las vibraciones provenientes del alma son mucho más poderosas que las que provienen de la personalidad. La naturaleza del alma humana. Es en este nivel más elevado de la mente, el llamado Arupa Manas, donde existe el alma humana. Si es así, ¿qué puedo hacer para expandir mi conciencia a ese nivel? Sí, es en este nivel donde existe el alma humana y hay cosas que pueden hacerse para expandir la conciencia a manera de poder establecer contacto con nuestra alma. El resto de este libro contiene información y prácticas que se pueden utilizar para lograr este contacto con el alma. ¿Me puede usted ilustrar en cuanto a cómo es el alma? El alma es el intermediario entre la experiencia física y nuestra naturaleza espiritual más elevada. Es el alma quien nos guía de regreso a nuestro hogar o morada espiritual original, redirigiéndonos de forma consistente hacia el camino de retorno. En este momento, son pocas las personas que están listas para este retorno. Todavía, la mayoría está divirtiéndose en este mundo y no les importa por el momento dejar atrás a sus juguetes mágicos. En términos espirituales, estas personas no han crecido todavía. ¿Cuáles son las cualidades del alma? Es de suma importancia el concepto de frecuencia vibratoria si queremos conocer acerca del alma. El alma obra en un nivel donde, en la actualidad, solamente los seres humanos más avanzados pueden funcionar conscientemente. En el campo o esfera del alma, no existe nada malicioso, burdo o negativo. Cosas como la ira, el odio, el resentimiento y la venganza no son perceptibles en el nivel del alma. En vez de esto, las cualidades que el alma posee son amor incondicional hacia la humanidad y hacia todas las otras criaturas, compasión, bondad y un deseo intenso de ayudar a otras personas en su crecimiento espiritual. Además de esto, en el campo o esfera del alma existe un gozo indescriptible, algo que va mucho más allá del sentido de felicidad experimentado por nosotros en este mundo físico. La vida del alma está llena de tranquilidad y de la certeza absoluta de que en el mundo todo está bien. La cita al final del libro describe estas cualidades. Aquellos que viven en lo eterno se refiere a las personas para las cuales el alma, no el ego, es la fuerza motriz en sus vidas. El yo con Y mayúscula se utiliza comúnmente como sinónimo del alma. Asterisco asterisco en la actualidad, son pocas las personas que han alcanzado este nivel de conciencia. En el mundo existe una gran necesidad de que haya más seres humanos que posean experiencia personal en cuanto a contactar el alma. La única forma de adquirir esta experiencia es mediante un esfuerzo disciplinado y diligente. Solo aquellos aspirantes que demuestren un valor indómito, una pureza sin mancha y un fuerte intelecto podrán esperar hacer un esfuerzo que sea viable, y aún esto no garantiza el éxito. He escuchado que el alma es eterna. ¿Es eso cierto? No, el alma no es eterna. Una vez hayamos adquirido la perfección como seres humanos, el alma deja de existir. No puedo imaginarme no tener un alma. No existe necesidad para el alma una vez nos hayamos graduado del reino humano. El alma es lo que nos inspira durante el tramo humano de nuestra travesía,
es el faro que nos muestra la dirección que debemos tomar. Una vez hayamos dominado el nivel más elevado de la conciencia humana, necesitamos un faro nuevo a un nivel superior. El faro previo, en este caso el alma, cumplió ya su propósito y se desintegra. El faro nuevo ha estado ahí todo el tiempo, pero ahora ejerce una función mucho más prominente que antes. Nos referimos a este nuevo faro como la mónada y funciona por medio de Tma y Buddhi. ¿Cuándo es que termina nuestra jornada? ¿Cuándo es que llegamos a la meta? La jornada nunca termina, por eso se le llama progresión eterna. La siguiente cita del Pranavada ilustra este concepto. Los átomos forman moléculas, las moléculas, compuestos, los compuestos, células, las células, tejidos, los tejidos, órganos, los órganos, cuerpos, los cuerpos, comunidades, las comunidades, clases y razas, las clases y razas, reinos, los reinos de muchas gradaciones y conexiones variadas, forman un planeta, los planetas forman un sistema solar, los sistemas solares forman un sistema más vasto, y así sucesivamente de forma interminable. En ningún lugar encontramos una simpleza indivisible, en ningún lugar encontramos una complejidad final. Todo es relativo. ¿Es en realidad esta jornada espiritual tan dificultosa como usted la presenta? El ser humano promedio no logrará alcanzar este más elevado nivel de conciencia hasta pasados millones de años y cientos de encarnaciones. Periódicamente, la jerarquía espiritual realiza un esfuerzo especial y se ofrece una oportunidad para un progreso muy acelerado. Si uno no ha desarrollado las tres cualidades mencionadas anteriormente, valor indómito, pureza sin mancha y fuerte intelecto, uno debe concentrarse en esto primero. Este esfuerzo no es para los de corazón débil y él mismo no se encuentra libre de peligros. El tiempo para tal oportunidad es ahora. Usted mencionó anteriormente el desarrollo del carácter. ¿Qué significa exactamente ese término? Desarrollo del carácter significa hacer contacto con el alma y transferirle a ésta, mediante un proceso largo y continuo, el control sobre nuestra personalidad. Ya no es el ego quien está a cargo, sino una parte más espiritual de nuestro ser. La personalidad pasa a convertirse simplemente en un instrumento a través del cual el alma puede funcionar en el mundo cotidiano. Podemos tener un pedazo de bambú, pero no podremos utilizarlo como un instrumento hasta tanto no hayamos removido la médula para permitir así el paso del aire. De igual forma ocurre con la personalidad humana, tiene que poseer espacio interior y mientras esté llena de ego, deseos personales y cargas emocionales no resueltas, no puede servir como un instrumento para el alma. Eso no luce muy fácil. No resulta en nada fácil, de hecho, requiere de una disciplina y fuerza de voluntad tremenda. Aun cuando no estemos preparados ahora para hacer este esfuerzo, podemos ser conscientes de lo que el futuro nos depara y comenzar a cambiar nuestra actitud de forma que, en el futuro, estemos listos para comenzar este proceso encaminado hacia el desarrollo espiritual. Hasta este momento usted ha mencionado que Tma, Buddhi, mana superior y manas inferior son los distintos niveles de conciencia humana. ¿Existen otros niveles de conciencia? Con los otros niveles de conciencia estamos muy familiarizados. Estos son las emociones que sentimos y las sensaciones físicas que experimentamos por tener un cuerpo físico. ¿Tienen alma los animales? Todas las cosas en la naturaleza tienen un alma porque ésta es divina. Es el alma la que nos motiva a efectuar la jornada de retorno a nuestra morada espiritual original y la que nos muestra el camino. El alma humana, sin embargo, es diferente a la de los otros seres conscientes en el sentido de que es individualizada. Se dice que el ser humano es parte animal y parte Dios. En las etapas tempranas de nuestro desarrollo humano, éramos mucho más parecidos a los animales en el sentido de que nuestros deseos, pasiones y emociones nos motivaban a pensar y a actuar.
A medida que continuamos nuestro crecimiento, vamos viendo las cosas más como son. Los asuntos del mundo ya no nos resultan tan atractivos como antes, mas sin embargo no poseemos todavía nada con que sustituirlos. Comenzamos a percibir nuestro potencial espiritual, pero el mismo todavía no queda claro. Es en este momento cuando sobreviene una lucha intensa, el conflicto entre la inmersión en el mundo material, lo cual conocemos bien, y el llamado del campo o esfera espiritual, algo sobre lo cual conocemos muy poco. Es solamente cuando resolvemos esta lucha a favor de nuestra naturaleza espiritual que podemos proceder hacia la culminación de la fase humana de la evolución, permitiéndonos alcanzar así un más elevado nivel de conciencia. Entonces nos convertimos en co-creadores con el universo. Hemos comprendido adecuadamente el plan de progreso espiritual y tomamos entonces nuestro lugar entre aquellos que laboran por la causa sin pensamiento alguno hacia sí mismos. Nos hemos ganado un lugar dentro de la jerarquía espiritual, junto a aquellos que no se centran en la conciencia personal del yo, sino en la conciencia de la vida una. Esta lucha fuerte entre la personalidad y el yo superior está descrita con mucha belleza en las alegorías del Bhagavad Gita y en muchas de las parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento. El cuento del juguete mágico nos demuestra cómo es que el universo utiliza las emociones para darnos lecciones de vida. ¿Es esto correcto? Sí, exactamente. Si no tuviésemos emociones o deseos, nunca aprenderíamos las lecciones que estaba proyectado que aprendiésemos. No habría razón alguna para descender a este nivel de existencia o para hacer el esfuerzo necesario para el retorno a nuestra morada espiritual original. Los humanos somos viajeros en búsqueda de conocimiento y experiencia. Nuestros deseos son los factores que nos mueven, cautivándonos a aprender lo que sea necesario para poder lograr progreso espiritual. Estos deseos y emociones más bajos no serán necesarios por siempre. Como podemos notar, los mismos están entre los niveles más bajos de la conciencia humana y son utilizados solamente para las etapas tempranas del avance hacia el desarrollo espiritual. Llega un momento en que estos deseos y emociones más bajos ya no son necesarios. A medida que avanzamos en nuestro desarrollo espiritual, la voluntad suplanta a los deseos como nuestro factor motivador y Buddhimana sustituye a Mamanas como nuestro medio operante. El deseo existe a todos los niveles, no únicamente en el nivel físico o emocional. Ninguna estatua, edificio, planeta, sistema solar o universo jamás fue hecho sin que mediara el deseo. El deseo es el elemento motivador que nos induce a actuar, a hacer algo. El deseo puede ser de una cualidad más baja, tal como el deseo de obtener la atención o el deseo por tener posesiones, o puede ser de una cualidad superior como el que lleve a un ser espiritual elevado a manifestar en el mundo de la forma un sistema solar. En los seres humanos, hay un rango amplio de deseos, algunos motivados por nuestras emociones, los cuales son de índole egoísta, y otros motivados por nuestra naturaleza más elevada y el ansia de ayudar a otros en su progreso espiritual. Este último tipo de deseo es desinteresado y de naturaleza altruista. Cuando un constructor quiere crear unos cimientos de un edificio, él no simplemente vierte el hormigón sobre el suelo. Primero el constructor fabrica un molde que tenga la forma del producto terminado que se quiere, vierte el material dentro y entonces éste asume la forma que se pretende. El molde es un objeto temporal y es útil solamente por un tiempo limitado. De la misma forma, el constructor divino fabrica formas a manera de moldes y vierte dentro de ellas el material, en este caso el espíritu. Desafortunadamente, los humanos desarrollamos un apego emocional hacia estas formas y nos perturbamos cuando las mismas se destruyen. Nunca fue la intención de que estas formas fueran permanentes, las mismas existen temporalmente para que el espíritu presente en ellas adquiera experiencia. Las formas continúan cambiando con el tiempo, pero una forma puede crecer únicamente hasta cierto punto antes de tornarse inútil.
Cuando este momento llega, la forma es destruida y el espíritu presente en ella se vierte dentro de una forma nueva, una que esté más en consonancia con el nivel de conciencia adquirido por dicho espíritu como consecuencia de sus experiencias previas. En el momento en que logramos percatarnos del proceso por el cual estamos pasando y lo aceptamos de buena fe, nos encontramos entonces en posición de desarrollar y utilizar el poder de la voluntad. Aprendemos a romper con el agarre que sobre nosotros tienen nuestras emociones y deseos personales. Comenzamos a ver la naturaleza ilusoria y efímera de la vida física y tenemos ansia de convertirnos en co-creadores con el constructor divino.